Hola a todos, bienvenidos a un primer capítulo de El Largo Viaje. Esta vez con mejor sonido y video para los que estén viéndolo en YouTube y Spotify. Bueno, aquí estoy ya un poco más organizado en comparación al capítulo piloto, que era un poco... sí, era un poco soltarme y ver qué se me ocurría, qué decía de lo que se venía. Y justo eso es lo que le quiero hablar hoy, hablando de la organización, hablando de que estar organizado. Yo creo que de todas formas, antes de entrar a eso, quiero que se imaginen que lo que venían hablando en el piloto, que era prácticamente la metáfora de caminar en una carretera desolada, bajo el sol. Y yo lo que veo es que esta organización de ideas es lo más complicado, pero a la vez lo más necesario para poder seguir caminando. De todas formas, ahí debe haber un balance, no sé. Creo que la importancia de no saber si está preparado o no para emprender algún proyecto, arrancar la producción de algo, tienes que saber que tienes que tener cierto conocimiento de lo que estás haciendo. Pero yo creo que sobre todo lo que pesa es la iniciativa de arrancar. Yo, desde que vivo aquí en España, es curioso porque a veces soy consciente, pero no tan inconsciente de lo que hice en Colombia. Lo que más me interesa realizar desde que llegué aquí es, bueno, hacer contactos, ver más cine, ver un poco todo lo que tiene que ver con como las dinámicas, estudiar las dinámicas de un rodaje, de los rodajes, de las producciones, de cómo se levanta un proyecto. Y va a ir un poco en contra esto que les decía de la organización. Yo creo que, porque bueno, estoy aterrizando mis ideas, pero les voy a contar algo. Hoy decidí poner un tablero en la pared. O sea, ya yo tenía un tablero desde hace rato, pero decidí ponerlo en la pared para como que organizar mis ideas, rescatar mis ideas de proyectos que quiero hacer y alguna que otra que se me iba ocurriendo cuando caminaba o cuando iba en el metro o cuando sí salía a caminar, que se me ocurrió, oye, ¿y si hago tal cosa? Entonces lo que hice fue coger el tablero y dividirlo en cuatro como columnas. Bueno, al final sí es como 4 cuadros. Y puse en desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Yo, bueno, este podcast nuevamente está patrocinado por Frama Films, y es mi productora. Es la productora que yo y dos amigos abrimos hace 6 años, 2016, en Barranquilla. Y bueno, como les decía, quería pues volverla a levantar desde que estaba aquí. Ahora que ya las cosas están un poco mejor, ya terminé de estudiar y todo eso. Pero bueno,
volviendo al tema del tablero, que lo tengo al frente, aquí al frente. Por eso miro tanto hacia arriba. Yo creo que bueno, con el tema del desarrollo, cogí unos papelitos, así de colores, de estos memos, los recorté y les puse el nombre de cada proyecto. Y si cuento aquí hay como 4, 8, 10, 11, 12, 13. 13 papelitos. Cada uno con un proyecto que se me ocurrió, que empecé a hacer, o algún otro que es una idea que tengo muy suelta. Hay otras cosas que ya tengo un poquito más desarrolladas, pero de todas formas no han arrancado. ¿Por qué? Porque no se han terminado de escribir, porque no está la sinopsis, porque no hay una primera versión ni nada. Algunos sí, otros no. Pero en eso, o sea. Entonces, esta idea me la dio un gran amigo, Alejo, de visualizar los proyectos, ponerlos en papel. Más allá que tengas documentos guardados en el computador, que hayas hecho, abierto un drive con tu documento, o sea, con los documentos de ideas sueltas o en tu celular, en la app de notas. Pero eso, claro, tú lo tienes que, para verlos, los tienes que sacar del... O sea, sí, abrir el celular o abrir el computador y bueno, retomar. Pero si en tu puesto, en tu mesa de trabajo, en tu escritorio, lo tienes todo el día y va a estar ahí todo el tiempo, pues la idea es que eh, te veas en la obligación de realizarlos, sí o sí. Y además de los colores y tal, que cada papelito es de un color distinto. Y eso, visualizarlos, tenerlos a la mano. Y luego cada uno de ellos, ¿qué necesito? Por ejemplo, tengo una idea de una webserie. ¿Qué necesito para realizarla? Ya tengo alguna idea, pero ¿a quién debo contactar? ¿Quiero escribirla solo? ¿Quiero escribirla con alguien? ¿Hay alguna fecha de convocatoria de algún laboratorio en tu ciudad o en tu país o a nivel internacional? Todo eso es lo que cada proyecto requiere. Que este proyecto de pronto sí se pueda vender mejor en tal sitio, como que ir visualizándolo. Pero todo eso después de el desarrollo. Hay un libro que estoy terminando de leer que quiero adaptar para una miniserie. Entonces, ¿qué necesito para ello? O sea, ¿qué necesito? Tengo los derechos. ¿Quién tiene los derechos de ese libro? ¿Puedo adaptarlo libremente? ¿Ya se ha adaptado ese libro? Que de hecho, es curioso, se adaptó pero nunca se llegó a rodar. O sea, está el proyecto, pero nunca se ha llegado a rodar. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es ir paso a paso. Sin embargo, el hecho de tenerlos todos en la pared, de tenerlos todos así divididos en 4 etapas, te da un... eh, te da sí, como que una iniciativa, como una obligación. No es presión, pero sí es saber que eso va a estar ahí y que tienes que hacer algo. O sea, si en mi caso, que yo escribo, me gusta escribir mucho lo que dirijo, claro, al inicio tengo que mostrar algo para yo contactar a un productor, contactar a una compañía productora con la cual yo quisiera coproducir este proyecto. Pero bueno, todo eso en fase de desarrollo, o sea, al inicio. ¿Qué tono le quieres dar? Buscar las referencias, qué tienes que leer, a quién tienes que contactar. Todo eso para luego así pasar a la siguiente fase, que es la preproducción. Entonces, tengo proyectos que nacieron en pandemia, que están ahí iniciados con un nombre, una idea o 2 líneas, no sé. Pero tengo también ya proyectos que se me ocurrieron la semana pasada. Y
y proyectos que ya estoy, ya está en fase de preproducción, que de todas formas un poco para balancear un poco el tiempo, saber cómo organizarme, cómo organizar mi tiempo. Entonces, yo creo que el dilema aquí, hablo desde mi propia experiencia, es saber a quién producirle y cuándo producirme a mí mismo. No es el método, o sea, no es el método que se usa, que todo el mundo usa, pero si eres el productor de tu empresa, o sea, de una productora audiovisual, tienes que ver cómo sopesas el arranque de tu productora, o sea, el avance que va a tener tu productora y el avance que vas a tener tú como cineasta. Donde, o sea, cuando empieza la marca y termina, o sea, cuando termina la marca y empieza la tuya, ¿sabes? O sea, la productora, cuando tú estás constituyéndola, cuando tú estás eh, creando su filosofía, analizando, saber qué tipo de proyectos abordar, cuando tú te estás viendo como que buscando un poco la voz de la productora, tú también tienes que ver qué te interesa a ti realizar. O sea, que tú pongas tu sello. Yo creo que ese es el dilema, o sea, esa figura del director productor es, es rara. O sea, existe, pero es rara. Mi intención aquí es buscar, encontrar a la persona clave que sea la llave para muchos de estos proyectos. Y que bueno, al final de cuentas, pues podría ser la persona con la que yo podría llevar a cabo la producción de los proyectos bajo el nombre de mi productora. Entonces, yo creo que la idea está en encontrar un poco esa persona que vea en ti algo y que apueste en ti algo que te podría dar seguridad. O sea, porque yo lo que veo es que así como uno tiene que, como director, tiene que encontrar su voz y tiene cierto tipo de historias con las que quiere contar o se van repitiendo ciertos patrones, hay ciertos temas que tú quieres tocar. Yo creo que es importante que el productor, aquella persona con la que produzcas tus proyectos, tus cortos, tus series, tus películas, tenga ese mismo gusto. Porque es clave que para levantar un proyecto, no solo el director te lo sepa vender, o sea, que el director sepa venderlo o el guionista sepa venderlo, sino que es clave, muy, muy clave, que, que el productor esté en la misma onda que tú, en la misma sincronía. Entonces, encontrar a esa persona es súper difícil. Yo todavía no la he encontrado. Yo ahora mismo estoy liderando producciones, o sea, bueno, levantando un proyecto como productor, pero yo como Juan Camilo Galindo, director de mis proyectos, todavía no he encontrado a la persona con la que... Entonces, aquí va el tema de la organización. Si yo estos proyectos que tengo en desarrollo los acabo con una sinopsis, en caso de series con desarrollo de personajes, con una especie de piloto, sea solo o no, porque hay veces que también la primera persona a la que contacte puede ser un guionista para escribirlo juntos, o incluso si veo que esta historia merece ser contada desde cero por un guionista, o sea, yo alejándome en tema de la escritura, eh, yo creo que organizando todo eso, escribiendo el guión, haciendo dossier con el desarrollo de personajes, sinopsis, tono, géneros, referencias, todo eso, yo creo que una vez
tú en tu agenda de contactos o conocidos de conocidos encuentres a alguien al que tú te lo puedes acercar para llevar más a un paso más esos proyectos, que tú encuentres a esa persona que le guste o que inicie un poco, pues, porque no tiene que ser, o sea, es muy difícil que tú vayas arriba y toques las puertas al productor más importante de Colombia o de España o de donde estés y le digas, oigan, oye, esto lo quiero hacer. Que no, o sea, que no es imposible, pero que haya un tándem, que generes un tándem con una persona que encuentre la afinidad contigo, es clave. Porque si no, no es fácil organizarse. Porque, ¿por qué? Porque, bueno, si tú depositas ese trabajo en otra persona, pa'lante. Pero si no, te va a costar mucho arrancar. No es imposible, lo repito. Pero en mi caso, hablo de mi caso, eh, no es posible arrancar. Bueno, yo he estado un poco definiendo sobre todo o sea, para dónde va este podcast. Cuál va a ser el fin, qué voy a hacer. O sea, por ejemplo, este primer paso, por lo más organizado en lo que haya estado, no, o sea, estoy deambulando. Solo quería contarles lo que había hecho hoy y poner esto. Una idea que se me vino a mí con respecto a qué como secciones, un poco así, pongámonos tradicionales, tendría este programa, este podcast. Primero es recoger no, buscar un, un contenido y hablar de él. O sea, no una crítica, pero sí un análisis, digámoslo así. Yo creo que esto de pronto podría ir mejor para el canal de Twitch, que se vienen cositas. No, pero se viene... quiero abrir el canal de Twitch, estoy viendo cómo funciona un poco todo este mundo del Twitch, cómo streamear. He visto algunas transmisiones de streamers así. Creo que no hay mucho de cine. O sea, algunas de las que veo transmiten por YouTube y tal, pero no por Twitch. Yo creo que Twitch, por lo que he visto, te da la posibilidad de compartir pantalla y de analizar un poco si hay cosas en Amazon Prime. Creo que está como enlazado, pues, al pertenecer a Amazon. Pero eso, quería como hacer el ejercicio de abrir una secuencia de una película o mostrar un corto con la cual uno pueda como ver qué funciona y qué no. Y, y yo creo que eso podría ser un ejercicio interesante. Lo otro es hablarles sobre todo hablar con compañeros cineastas en cualquier fase de su carrera, eh, con la cual compartir y tener una charla. La verdad que sí, obviamente hablando un poco de la obra y también su opinión sobre el cine en el país en donde esté, en Colombia, en España, desde su punto de vista, desde su oficio, ya sea productor, director de foto, sonidista, editor y así. Y hacer como una especie de, sí, como variado. Todavía estoy viendo, probando de qué hablar. Lo otro es que sí me gustaría hablar de algo, o sea, que siempre me ha llamado la atención. Y es de lo último que viste, que te impactó y por qué crees que te impactó.
más allá de esas preguntas finales de podcast, que es como que fue lo último que viste y por qué te impactó o por qué te gustó y tal, sino como que ir más allá, profundizar un poco más allá. En mi caso, bueno, vi Argentina en 1985. En, en lunes, aquí había la fiesta del cine, aquí en Madrid. El cine estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo de argentinos. Y fue una película que... Ese es el típico, o sea, tipo de películas que, que, que verla en una sala llena es otra cosa. O sea, no me toca tan cerca el tema del proceso, o sea, el juicio a los militares, cuando, cuando tienen que condenar a los militares de la dictadura de Argentina en el 85. Pero la verdad es que el director se encarga aquí el director junto al guión escrito por él. Bueno, el director es Santiago Mitre, él coescribe el guión con Mariano Ginás, director argentino de La Flor. Y es un tema serio, es un tema muy serio, del cual, pues bueno, estos militares fueron los responsables de muchas desapariciones, secuestros y asesinatos. Entonces, ¿cómo tomar ese tema y contarlo? O sea, cine social, pero con un toque de humor. Y me pareció súper inteligente eso. Súper inteligente porque eh, ya que es un tema duro de procesar, de digerir, ya te está el director como agarrando desde el lado del humor. O sea, te está invitando a ser parte de esta historia desde la parte del humor. O sea, Darín, que es el protagonista, que hace el fiscal, igual lo busco, no me acuerdo el nombre, Strachela, a ver. Esa película igual, porque tuvo theatrical release, o sea, tuvo estreno en salas, pero muy limitadas. Igual va a estar en Amazon Prime el, el 20-21 de octubre. Recomendadísima. Si tienen la oportunidad de verla en salas, estén donde estén, se la recomiendo bastante. A ver aquí. Julio Estracera. Es Argentina en 1985, se centra en el trabajo del fiscal Julio Estracera y su adjunto Luis Moreno Ocampo, interpretado por Darín y Peter Lanzani. Entonces, como decía, el director, o sea, la interpretación de estos dos y sobre todo de la familia de Estracera, o sea, de la familia de la esposa del personaje de Darín y los hijos, o sea, es una cosa impresionante de que haya visto en cine como estrenado recientemente de los protagonistas, o sea, perdón, de personajes de familia, de estrenado este año. Pues me gustó mucho la química que se generó en pantalla con esos actores. Eh, es una película que vale mucho la pena de ver, o sea, porque tiene un ritmo también muy, muy rápido, con el cual la película pasa rápido, la verdad. Y te van contando por todo lo que tiene que pasar y tal. Tiene algunos truquitos muy Hollywood, pero todas las elecciones que hacen el director, la puesta en escena, los actores, el score, todo está muy, muy bien realizado. Y esta película, bueno, vino de San Sebastián, logró o sea, aquí estoy leyendo que logró el premio del público rozando una puntuación de 10. Creo que tuvo 9.4. Igualmente esto de las puntuaciones, obviamente le hace publicidad, le hace a la peli pues crecer un poco más. Pero bueno, si creen esos indicadores, de todas formas llaman más público, ¿no? Y bueno,
Esto, pues, eso fue una de las últimas cosas que me vi. Sobre todo, así que me ha impactado en cine. Lo que también me vi esta semana, bueno, me acabé, o sea, me empecé en enero de este año, Los Sopranos, la serie, y tuve mis periodos sin ver, o sea, semanas, pero a veces como que cogía carrera. Y después de 10 meses, esta semana me acabé la serie. Y o sea, es difícil de contarles por qué, o sea, o sea, por qué vale la pena. O sea, yo creo que de cualquier producto se puede, o sea, de cualquier obra se puede hablar horas y horas y horas. Pero con las series es complicado. Y yo creo que, eh, claro, porque no sé qué impacta tanto. O sea, te puedes hacer una idea, pero ¿qué impacta más? ¿El final de una serie o el final, o que en la ecuación esté unos personajes bien construidos con el final de la serie? No lo sé. O sea, la respuesta puede ser muy obvia, porque es muy clave el final de una serie junto a toda su trayectoria que tuvo. O sea, qué tanto impacta. O sea, porque te hablan de Juego de Tronos, de Game of Thrones y tal, y hablas o sea, no, que el final es una mierda o qué sé yo. Entonces, perdón, entonces, eh, es un final que no sé, o sea, o sea, te juega con unos personajes todo el tiempo. O sea, la construcción de Tony Soprano, de su familia, y todo el viaje que tiene, todo el arco de estos personajes es una locura. O sea, está muy, muy bien hecho. Obviamente, hay ciertas veces que, les voy a confesar, ciertas veces que hay ciertas elecciones de personajes, o sea, como el destino de los personajes me parecen un poco extrañas. Sin embargo, todos los personajes estaban bien casteados, o sea, todos. O sea, todos los actores estaban increíbles. Y bueno, confirmé por qué la bulla por Los Sopranos. O sea, yo ya me había visto Mad Men, en su momento Breaking Bad, este año acabó Better Call Saul. Pero bueno, como que siempre tenían en un podio, en el puesto uno, a Los Sopranos. Entonces, yo me preguntaba como que, o sea, sé que es buena, me la estoy viendo y sé que es buena, pero, pero ¿por qué? O sea, porque, o sea, me está gustando mucho, muy bueno, pero ya claro, al final, tú te das cuenta como que la cereza del pastel, con ese final, con esa secuencia final, tú te das cuenta lo que es. O sea, no he dicho nada, pero como que espero que se vayan dando una idea de lo que es. Em, sí, de todas formas, sí me gustaría como analizarla a profundidad. O sea, por qué funciona, o sea, cómo se construye un personaje. Yo creo que esos son los temas que son más interactivos cuando uno toma un personaje. No soy, no he estudiado guión ni nada, pero bueno, hay cosas que se pueden aprender, o sea, hay muchas cosas que se pueden aprender sin haber estudiado. Pero yo como espectador, ¿por qué conecto con estos personajes? O sea, ¿qué hizo el guionista para que yo conectara con estos personajes? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es escribir un personaje que conecta actos morales, inmorales, o sea, actos que son considerados inmorales, y me sigue y sigue estando interesado porque, o sea, quiero que nunca muera, o sea, no quiero que corra peligro, o sea, ¿por qué? O sea, es muy malo, pero no quiero que corra peligro. Eso, eso está bien como para analizarlo a profundidad en un próximo capítulo. Y bueno, la verdad es que mmm, para un próximo, o sea, para un siguiente capítulo yo creo que voy a traer un invitado. Estaba viendo
eh, viendo cómo llevar a cabo eso, o sea, la inclusión de un invitado. Porque, no sé, me gustaría hacer algo diferente. Ya todo está hecho, pero me gustaría hacer algo con lo que pueda explorar y como que me deje llevar y ustedes o sea, pues disfruten. Vamos a ver. Hoy fue un poco más largo, también tengo que ver bien cómo es el tema de la duración. Yo la verdad es que con los podcasts me los puedo escuchar a partes. Hay otros que sí los escucho enteros. Los de Joe Rogan que duran 3 horas. O los de Civil Cinema, que son unos chilenos que hablan de una o varias pelis según capítulo. Muy, muy interesante, la verdad. Civil Cinema. Y otro que escucho todos los lunes, Frame Fatal, podcast argentino, con Santiago Galori, Sebastián De Caro y ahora que se incorporó en esta segunda temporada Axel Kuchevaski. Y bueno, es un buen podcast. Pero eso, estoy viendo cómo se me da esto de va a ser 40 minutos, una hora, o un poco extendiéndome, o durar un poco más, un poco menos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Esto ha sido todo por hoy en esta entrega de El Largo Viaje. Adiós. Hey, ¿cómo estás? Tan sobre la marcha del podcast que se me olvidó decirte que soy Juan Camilo Galindo, me puedes decir Kaki, y que te agradezco de corazón que te suscribas, le des like desde tu plataforma donde estés escuchando. Si estás en YouTube, si estás en Spotify, si estás en Apple Podcast, te agradezco que me sigas. Un abrazo y nos vemos el jueves.